En principio quería decir que no, en esta charla no tengo ni una presentación preparada, solo vamos a responder a las preguntas Muy de bien, última y de nuevas. Voy a correcto. estar un poco de freestyle, pues voy enseñando las cosas en internet también por las preguntas. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta de última charla que hacemos con manejando la campana? Es ¿cuánto podemos practicar utilizar las bandas traseras? Siempre cuando practicamos las cosas con la campana, vamos a practicar arriba. Por encima de 2000 pies, de 2000 pies o 2500 pies, dependiendo de eh, vuestra decisión de lo más baja altura para liberar, por si acaso. Entonces, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Cuando tiramos las bandas traseras, ¿qué puede pasar? Podemos colapsar la campana. Precisamente por eso no es buena idea practicar cerca del suelo. ¿Vale? Ahora, segunda pregunta es diferencia y cómo podemos utilizar las bandas traseras y diferencia de bandas traseras y delanteras. Eso depende un poquito de la situación. Y a esto estamos hablando también antes de una situación cuando una persona está colgando con la campana por encima de un obstáculo. Ahora, si estamos por encima, si tenemos viento que es igual o mayor de la campana, tiene velocidad igual o mayor, no queremos quitar la velocidad de la campana. Para salvar la situación, si estamos colgando por encima de un obstáculo, podemos tirar las bandas delanteras. Pero que necesitamos tener en cuenta que en este tipo de vuelo no podemos aguantar mucho. Es solo 4 o 5 segundos y necesitamos dejarlo. Entonces, si antes de poner en esta situación, necesitamos planificar muy bien si, por ejemplo, tenemos opción ir un poquito más para atrás y buscar un sitio para aterrizar. Esto depende mucho de la situación que estamos. Ahora, bandas traseras, ¿cuándo podemos utilizarlas? Si tenemos la velocidad de campana, que es mayor de velocidad del viento en cara, y estamos volviendo a nuestra zona de espera, ahí podemos utilizar las bandas traseras para extender distancia horizontal. Félix, Ispa, ¿quieres añadir algo a...? No, no, perfecto. Luego hay 100%. más técnicas, ¿no? Usando el peso en el arnés, etcétera, pero Pero eso es para giros. para Sí, los cursos de campana, para que se te apunten, Adri. quiero dejar muy claro que solo única para mi situación cuando utilizamos las bandas delanteras es cuando la velocidad del viento es igual o mayor de nuestra campana, de velocidad de la campana. Y si no vamos a llegar en zona de seguridad y estamos colgando por encima de un obstáculo. Ahí podemos utilizar estas bandas. En otros casos, eh, normalmente utilizamos, si volvemos a la zona de lejos, utilizamos bandas traseras. Correcto. Podríamos hacer una pregunta, Adrián, que me han hecho a lo largo de muchos años, no en demasiadas ocasiones, pero para que si hay alguno que tiene la tentación de preguntarlo, porque como antes muy bien has dicho, hay que tener cuidado cuando manipulamos las bandas traseras y según en qué condiciones y cómo está trimado nuestro paracaídas por el riesgo de poder colapsar ese paracaídas. Pues ha habido ocasiones, que imagino que a ti también te habrá ocurrido, la gente te pregunta, oye, ¿y si tiras muy fuerte de las bandas delanteras, ¿podríamos también llegar a colapsar el paracaídas? ¿Qué le podríamos decir? Dependiendo del tipo de campanas. A mí me ha pasado una vez colapso de frontal, pero esta combinación de muchos otros factores también. Efectivamente. No creo que podemos colapsar la campana con las bandas delanteras. Una campana normal. Podríamos decir que necesitaríamos unas condiciones climatológicas, en este caso de viento, o extremadamente turbulento, Sí. por aquello de que al perder presión el paracaídas, pues sí es más fácil, lógicamente, incidir sobre el borde de ataque. Pero podemos decirle a la gente que también esté tranquila, porque tal cual están dañadas las alas, el borde de ataque, para poder inclinarlo más del ángulo que le permite poder seguir volando, es decir, manteniendo presurizada la campana, hay que tener más fuerza que Adrián. Desde luego más que yo, pero habría que tener más fuerza que 3 Adrián juntos para poder llegar a tirar y cambiar el ángulo de ese paracaídas de una forma tan salvaje
que evidentemente la física lo que sí que te dice es que si ese ángulo se pronuncia en exceso, obviamente no va a entrar el aire porque dejaremos de tener una velocidad horizontal. Pero creerme que, como os dice Adrián, las condiciones tendrían que ser tan terribles a nivel climatológico, o nosotros deberíamos tener fuerza no, sino lo siguiente. Podéis recordar y ver vídeos, tanto en internet como en muchas zonas de salto, donde veis paracaidistas colgándose literalmente de las bandas delanteras con todo su peso y no ocurre esto. Entonces, perder el miedo a esa situación, pero evidentemente sí, hay un punto en la física que dice que sí, evidentemente, llega el caso, ese paracaídas, bajo condiciones muy extremas, podría llegar a colapsarse. También necesitamos entender cómo funciona, cuando colapsamos la campana, cómo funciona. Es dos cosas, por ejemplo, con las bandas traseras o los frenos, es borde de ataque y de ángulo de borde de ataque y la velocidad de campana. Si conjuntamos estas dos cosas, ahí ocurre el colapso. Efectivamente. Muy bien explicado, Adrián. En este caso que estaba hablando antes, sí estaba extremadamente térmico, hay muchas turbulencias en el aire, además yo he hecho unas cosas también mal con la campana, pero reinflado muy rápido, estaba volando en menos de 2 segundos la campana. Perder el miedo, chicos, chicas, perder el miedo, no os preocupéis. Y en condiciones extremadamente complicadas, climatológicamente, no nos deberíamos preguntar si el paracaídas se puede llegar a colapsar. Nos deberíamos preguntar, ¿verdad, Adrián? ¿Qué carajos estamos haciendo en las condiciones están tan mal? Ahora, otra pregunta, ¿cómo puedo planificar mi vuelo y cómo puedo saber los vientos en altura antes de subir en primer vuelo? Es una cosa que me gusta hablar, ahí tengo puesto, pues podemos planificar, yo personalmente utilizo dos cosas. Primero, la página markschulz.net, donde puedo sacar cualquier altura con la dirección, ¿vale? Desde suelo hasta 20 y pico mil pies. ¿Qué tenemos aquí? No sé si veis que estoy compartiendo la pantalla. Se ve, Adri, perfecto. Ahí explico un poquito. Antes de subir en avión, yo personalmente estoy mirando a los datos. Por ejemplo, si estoy en un evento organizando el vuelo, no vale una excusa que mi grupo aterrizó fuera de la zona por estar a primer vuelo y no sabía los vientos. Entonces, cada uno tenemos oportunidad antes de ir a la zona o cuando estamos en la zona, mirar en internet cómo podemos planificar el vuelo de campana en condiciones de viento. Ahora, tenemos aquí alturas, 1000, 2000, 3000, 4000 y las direcciones. En la mapa aquí ha puesto directamente por encima de la zona que esta dirección 0, 360 grados a norte, 180 a sur, 90 y 270. Y ahí tenemos los grados. Ahí podemos mirar desde dónde viene viento y qué Adri, altura. ¿Sí? Dime otra vez la web o déjame verla para ponerla aquí en el chat, que nos la preguntan, que lo has dicho muy rápido. markschulze.net. Vale, Aquí dame un estoy segundo enseñando y la ahora. pongo en el chat para que la copien. Sí. Es una página que yo personalmente y muchas personas que enseñan el curso de campana estamos utilizando para saber los vientos. Y como he dicho antes, aquí tenemos los grados y podemos mirar precisamente de qué altura viene viento. Otra forma, otra página web que me gusta mucho es windy.com. No sé si veis, Ispa? Se ve muy bien. Se ve, se ve. Perfecto. ¿Qué me gusta de esta página? Que está un poquito más visual. No necesitamos pintar las cosas, no necesitamos poner una cosa por encima de otra foto. Aquí, a la derecha tenemos la altura, 4.200 metros. Vemos los vientos que pasan. Y si estoy acercando, vais a ver la dirección. Si bajamos a vuestra derecha, ahí podemos mirar en cualquier altura, 2.000 metros, 5.000 pies, 1.500 metros, 5.000 pies, 900 metros, 3.000 pies, 750 metros, 2.500 pies hasta el suelo. Como podemos ver ahora, el viento hoy no está muy fuerte y es la misma dirección desde la salida hasta aterrizaje. Es las dos cosas que yo personalmente utilizo para planificar
como mi vuelo de campana. Y Windy, la verdad que acierta bastante. Sí, Yo lo uso también y acierta bastante. muy Y buenas herramientas y además también, es decir, aparte de estas dos que son absolutamente muy interesantes y muy apropiadas para la práctica de nuestro deporte, recordar que también a través de Internet podéis tener una infinidad de aplicaciones, especialmente la que utilizan los pilotos para drones, que dan con bastante fineza la intensidad y dirección del viento a bajas alturas. Pero yo creo que para nosotros es más recomendable las dos que acaban de marcar Adrián e Isa. y además Windy me parece que te da también las rachas de viento incluso, ¿no, Adi? Sí, de dar rachas de vientos, las nubes, qué altura están nubes, te da toda la información que necesitamos. ¿Qué quiero decir? Que no es solo planificar de vuelo de campana. Si hacemos un track, por ejemplo, o un salto de movimiento, ahí también necesitamos planificar cómo vamos a volver desde el punto donde vamos a abrir a la zona de aterrizajes. Pues dos páginas para mí funcionan muy bien y estoy utilizando siempre. Y sobre todo, ¿verdad, Adrián? Eliminamos el factor sorpresa, ¿no? Que a tantos paracaidistas les ocurre. Es que, bueno, sí, me había dicho el piloto en el ascenso durante el primer vuelo que había 15 nudos, pero luego me ha sorprendido, ¿no? Oímos mucho esa excusa. Es que me ha sorprendido que el viento estuviese tan fuerte. Si seguimos las recomendaciones que nos hace Adrián, desde luego, el factor principal será la no sorpresa. Ya estamos prevenidos de qué intensidad de viento me voy a encontrar y qué dirección. Además, Y todo esto ¿sí? nos ayuda a conocer un poquito más el deporte, sobre todo a la gente que está empezando, todavía tiene poca experiencia, etcétera, etcétera. Quería un poquito hablar también de situación de la charla anterior, que alguien me ha dicho que estaba colgando con viento muy fuerte por encima de unos obstáculos. Podemos imaginar que estamos por encima de Ritchie Brothers, ¿no? Y no podemos volver. Ahora, si ponemos nosotros en esta situación, es muy tarde para mí, en mi opinión. La planificación debería estar mucho más antes y ahora, si tomamos decisiones, necesitamos tomar decisiones muy rápido. ¿Por qué? Si imaginamos que vamos a estar por encima de Ritchie Brothers y no vamos a pasar a otro lado donde estamos en zona de seguridad, deberíamos volver a otra zona de la carretera y aterrizar ahí. Pero si no conocemos zonas de aterrizajes, ahí fuera parece desde arriba que está muy bien y se puede aterrizar en cualquier sitio, pues quería enseñar un poquito más. Los obstáculos y las líneas de alta o media tensión que hay. Sí, hay muchas. Y en mi caso, una vez, cuando tenía menos experiencia, me ha sorprendido mucho. Estaba aterrizando, desde arriba está muy bien. Y cuando estaba aterrizando, has visto muchas líneas. Por ahí hay muchos sitios donde se no puede aterrizar. ¿Sí? ¿Ispa? No, perfecto, Adri. No tengo nada más que añadir. Vale. Pues vamos con otra pregunta. También he de decir que, por suerte, donde hay líneas está bastante lleno y se ven bastante bien. Es decir, no hay ningún sitio que tenga por ahí una línea perdida, que no se vea bien, etcétera, etcétera. Cuando vamos a un fuera de zona, aquí en Ocaña, donde hay líneas de alta tensión, hay las suficientes como para poder verlas bien. Y donde está despejado, igual, se ve perfectamente. ¿Tenemos preguntas sobre este tema o podemos seguir con otra pregunta? Yo me gustaría recalcar una cosa, Adrián, si no te importa, que es algo muy, muy aconsejable, especialmente para todo el mundo, pero sobre todo para los más iniciados. Es decir, empezar a meteros el concepto del vuelo de costado, volar mucho, mucho y mucho, muchísimo, aunque me repita más veces, con el viento de costado con vuestro paracaídas. Os va a hacer evolucionar como paracaidistas mucho. Hay una razón fundamental. Por cualquier circunstancia, que no viene al caso analizar ahora, el cerebro humano capta y percibe mucho mejor la intensidad del viento y, digamos, el concepto tridimensional, los volúmenes, en cuanto a la distancia, tanto vertical como horizontal, cuando volamos nuestro paracaídas de costado respecto al objetivo al cual nos queremos dirigir.
Si es algo que es francamente desaconsejable, es tomar las decisiones tarde, como bien ha mencionado Adrián, pero sobre todo hacerlo cuando estamos volando con el viento en nuestra espalda. De ahí derivan la inmensa mayoría de accidentes o incidentes que se producen bajo campana. Vuelvo a insistir que no es el foro de debate ahora mismo, pero creo que todos lo sabréis por otras connotaciones o circunstancias de la vida, pero llevado al paracaidismo os aconsejo encarecidamente a que practiquéis mucho, mucho de forma voluntaria, aunque no sea necesario en cada salto, no lo consideréis, hacedlo. Volar el viento de costado os va a permitir como paracaidistas tener una longeva y próspera y sana vida, ¿verdad, Adrián? Sí. Siempre hay que buscar la manera, cuando estamos ante una situación un poco más complicada, de, ¿cómo diría yo?, de ralentizar el tiempo, ¿no? Que nos dé más tiempo a pensar y a ver lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que hay fases de adaptación al deporte e inicialmente concebimos de una forma muy clara el volar en contra de viento y con el viento a nuestra espalda. Son dos fases que empezamos a, digamos, a normalizar en nuestro cerebro como paracaidistas desde el día 1, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Si nos fijamos todos sin excepción, obviamos el viento de costado y lo minimizamos al máximo. Y sin embargo, cuanto más experiencia vas adquiriendo, te das cuenta que es el momento clave y determinante. Es cuando tu cerebro y tus sentidos perciben al 100% ese desplazamiento, esa deriva lateral que puede estar sufriendo tu paracaídas, con la salvedad de que te permite hacer una aproximación mucho más fina y tener mucha más precisión a la hora de saber en qué punto pretendes aterrizar o no. Insisto, es una cuestión que no está escrita en ningún manual, pero que todo paracaidista percibe y trata de aconsejar, y es lo único que estamos pretendiendo hacer ahora. No son factores o vectores de aproximación que se miden. Es una cuestión de percepción y ya llevámoslo al plano sensorial. Si queréis percibir y sentir más con vuestro paracaídas, volar muchísimas veces con el viento de costado y vuestra evolución en cuanto al aspecto de seguridad y sobre todo precisión mejorará muchísimo. Aquí añado que simplemente un poco la experiencia, ¿no? Como instructor tándem os digo que el viento lateral en los días que son un poquito más complicados los aterrizajes por la intensidad de viento y demás, es una herramienta fundamental de controlar para poder tener precisión y seguridad en el aterrizaje. Yo le preguntaría, para ahondar un poco más en este tema, es decir, a un competidor de campana, de sub, como le queráis llamar, ¿vale? De pilotaje de campana, siempre me ha llamado mucho la atención la importancia que le daban a este paso, porque evidentemente ellos cuando entrenan, corrígeme si no es así, Adrián, tenéis ya muy claro cuál es vuestro setup, es decir, vuestra altura inicial para comenzar el tráfico final, independientemente del tipo de giro o giro y medio o dos giros que lleguéis a aplicar. Da exactamente igual. Hay un posicionamiento inicial dependiendo de la carga LAR, técnica y habilidad del paracaidista, que elige en función de la intensidad del viento que prevé y nota que tiene, más la información que sabe que tiene del suelo. Pues bien, en ese momento, el factor que siempre me ha sorprendido mucho, que somete, digamos, a un porcentaje de éxito, no quiero decir cercano al 70%, pero casi, lo que siempre me sorprendió una barbaridad es que el cambio del viento cuando afrontaban su tráfico de costado era lo que les permitía tener un mayor grado de éxito o no en ese aterrizaje. Entonces es una cosa que todo competidor de campana le tiene mucho miedo, esas pequeñas variaciones del viento que te afectan a según qué tráfico utilizas en los momentos en los que tu paracaídas está volando de costado. ¿Te parece bien, Adrián? Sí. Pues ahóndalo tú como experto en competición para trasladar un poco a todos la importancia que tiene esto a nivel competitivo, cuanto más para un paracaidista que tiene poca experiencia y sus reacciones son más lentas y necesitan más tiempo para poder pensar y ejecutar las maniobras. Vale. Adi, si quieres, mira, Paco Zúñigo había levantado la mano, pues si quieres Sí. darle micrófono y que te pregunte. Hola, Adri, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale. Mira, yo tenía la siguiente duda. A lo mejor estoy haciendo una cosa que está mal hecha, así no te parece a ti. Yo hasta ahora, bueno, cuando salto del avión, tal,
y quiero caer en una zona concreta, o yo no voy a punto, no voy a una zona amplia, lo que hacía es el patrón que hago de 1000, ¿no? a 1000 pies, viento a favor, 500 de través y 300 viento en contra, lo repetía pero a otra altura, por ejemplo a 3000 pies. Yo voy a hacerlo a ver dónde voy a caer. Esa práctica está bien hecha sabiendo cómo hay vientos por capas, ¿no? No sé si es una cosa que está mal, ¿vale? Por tema de seguridad o no, conviene, no conviene o es absurdo, pero hasta ahora estaba haciendo más o menos eso para caer más o menos bien en la zona. Y sobre la misma pregunta, para caer bien en el sitio, siempre me han insistido, yo tengo muy pocos saltos, ¿no? Una vez, sobre todo en la última fase, a partir de los 500 pies, no hacer giros ni nada porque es peligroso. Entonces, si veo que me he pasado, digo, pues no sé en qué momento, cómo puedo corregir eso para ir perfeccionando, o sea, ir reduciendo, siendo más preciso poco a poco. No sé muy bien qué hacer, hasta qué punto puedo cambiar, corregir, porque mis precisiones son malas, en verdad. Dices al final del tráfico, ¿no? Después del último giro, cuánto puedes corregir, ¿no? Sí, y sobre todo, ¿y qué me recomiendas para seguir ganando precisión? Porque yo lo que hago es, ya digo, sigo el patrón y no me lo salto, siempre que no me haya chocar contra nada, ¿no? Sigo el patrón y veo, pues me he pasado, no me he pasado. Intento repetirlo a una altura muy alta, ese patrón, a 3000 pies, para ver si voy a caer en la zona y hago lo mismo, pero ya a los 1000 pies. Entonces, no sé si esas cosas están bien hechas, ¿no? Está bien, pero eso también dependiendo si estás haciendo lo mismo tráfico. Primero, necesitas pensar también en los vientos, ¿no? Si tengo mucho viento arriba, tengo menos viento abajo, va a cambiar mucho en esta práctica. ¿Por qué al final, después del último giro, por qué no recomiendo hacer ningún giro? Primero podemos cortar una persona y tener una colisión. Otra cosa que tenemos burbuja atrás de campana, que haciendo los giros como tipo S, para no pasar, no vemos que está atrás de nosotros. Podemos tener un paracaidista un poquito más arriba y estamos dando la burbuja, que podemos colapsar su campana y posiblemente hacer mucho daño a otra persona. Que yo recomiendo siempre a mis alumnos, de principio, antes de subir, tomar nota de los puntos de referencia donde pienso. En primer vuelo, voy a tomar los puntos, ¿vale? Voy a girar aquí, aquí y aquí. Ahora, dependiendo del viento, de las condiciones meteorológicas, si me has pasado o necesito ajustar un poquito el tráfico, vuelvo a los apuntes y muevo el tráfico. Por ejemplo, si hace más viento, de 1000 a 500 pies voy a estar más estirado, un poquito más largo, ¿no? Pero intento tener la forma del tráfico siempre lo mismo para estar más predictible. Pero sí, mi opinión es apuntar un poquito, hacer unos apuntes y cada salto evaluar qué puedo mejorar o dónde puedo cambiar el apunte, moverlo en el tráfico por los puntos de referencias. Sí. ¿Tiene sentido que...? Sí, sí, sí. Y luego tengo otra pregunta, no sé si, pero después, o sea, ¿alguien quiere preguntar algo? Además, tienes unas técnicas, por ejemplo, si apuntado aquí, que es mi punto de referencia, y mi siguiente giro, y estoy en tráfico, una línea recta, si voy con viento en favor en la cola, puedo utilizar los frenos o las bandas a otras técnicas para llegar. Si veo que he empezado muy lejos y no llego a mi punto siguiente, puedo utilizar otras técnicas para ayudar a la campana a llegar ahí donde quiero. Con distintos tipos de campana y pequeños también, utilizamos más el cuerpo para coger más aire, frenar la campana, o ponemos más pequeños para no hacer tanto drag. Muchas técnicas ahí para hacer esto. Pero recomiendo siempre hacer lo mismo tráfico, apuntarlo. Bueno, necesito cambiar esto, mover un poquito el tráfico más abajo o más arriba. También, Adi, si me permites añadir, Sí, sí. tener en cuenta, Paco, que al principio no es lo mismo una persona que lleva muchos saltos con el mismo tipo de campana, el mismo modelo de campana y el mismo tamaño de campana, que una persona que a lo mejor está empezando al principio, que bueno, al principio sabes que cada X saltos pues se cambia de tamaño y a lo mejor de modelo si estás incluso con un equipo de alquiler y demás. Entonces eso también hace que sea un poco más frustrante, más difícil el hecho de poder decir, oye, es que no aterrizo siempre en mi sitio. Claro, si encima que tienes unas condiciones distintas a lo mejor de viento en cada día que saltas y demás,
le añades ese factor, pues es un poquito más difícil que el hecho de que tú, por ejemplo, ya lleves muchísimos saltos con tu propia campana, el mismo modelo, mismo tamaño, etc. Sí, estoy de acuerdo. Uy, ha cortado. Sí, ha cortado pero bueno, estaba sintiendo con la cabeza. Lo veía en el vídeo. Lo más progresión que vas a sacar de cualquier cosa que estamos practicando es intentar hacerlo en forma segura. No conseguimos que queremos hacer y hacer un plan cómo podemos mejorar. Eso es mi opinión de la progresión, ¿no? No vas a conseguir en primer salto ni en segundo. Siempre cuando hablamos de si podemos hacer algo bien, es miles de horas, ¿no? No tenemos esta cifra, no podemos estas posibilidades, pero siempre, si fallo en una cosa, haciendo una cosa, no dejo como, vale, no pasa nada, voy a intentar otra vez. Tomo las notas, pongo estrategia, cómo puedo hacerlo, mejorar y las técnicas, y ahí voy. Si voy a fallar otra vez en esto, bueno, voy a cambiar mi pensamiento, vale, eso no funcionó, otra cosa va a funcionar. Esa es mi recomendación. Muy bien. Habría que aplicar una máxima, ¿no? Si quieres conseguir un resultado diferente, no repitas lo mismo. Claro. Exacto. Y en Exacto. demasiadas ocasiones los paracaidistas nos empeñamos en seguir utilizando este deporte como si estuviésemos en los años 90. Es decir, todo afortunadamente ha cambiado. Hoy yo me siento francamente contento y me da un poquito de envidia. Todos sabéis que ya soy un poquito viejito, veterano en esto. Y sin ser de los más antiguos de este país, os puedo decir que ninguna de todas estas ayudas, elementos adicionales a la enseñanza existían. Y no estamos hablando de hace 100 ni 200 años. Pero estas herramientas que nos muestra Adrián nos pueden hacer coger un grado de pericia y perfeccionamiento en un tiempo muy breve, cosa que antes estaba limitado a lo que era el salto y la práctica en sí. Pongo por ejemplo, en un salto en caída libre, antiguamente, si estabas, digamos, en el top de la gama y contratabas lo que a día de hoy decimos un instructor, pues esta persona te veía, con un poco de suerte te grababa y te decía qué correcciones podías aplicar en el siguiente salto. Imaginaros el salto sustancial, cualitativo y cuantitativo que se ha producido con los simuladores de caída libre, es decir, hablo de los túneles de viento. Puedes ejercer 1, 2, 3, 300 veces una repetición a lo largo de 2 minutos. Fijaros la barbaridad que supone en el aprendizaje. Pues haciendo esta analogía, lo que quiero es ahondar en lo que os dice Adrián, es decir, os está dando elementos y herramientas de trabajo que no son para que te digan, bueno, haz el tráfico un poco más largo, bueno, hazlo un poco más corto. Hoy en día tenemos muchas herramientas para trabajar, pero somos nosotros las que tenemos que ponerlos en práctica y utilizarlas. Es decir, como bien dice Adrián, si tengo notas y soy consecuente con un trabajo y quiero mejorar, cuando he establecido un patrón, es decir, me he hecho un plan para mi salto, cuando veo que lo ejecuto y se ha visto alterado, tengo que ver cuál es la variable que ha cambiado. Si he hecho a la misma altura mi setup inicial, de inicio a 1000 pies, he girado a 500 y a 300, pero me he quedado más corto, tiene que haber una variable que se haya modificado, que es la intensidad del viento. Por lo tanto, con tus notas llegarás y dirás, muy bien, yo cuando hago este tráfico y tengo una intensidad de 15 nudos, resulta que me ocurre esto. Tomas nota y la próxima vez que tienes que afrontar 15 nudos, no vas a ser una sorpresa lo que tengas, sino que vas a modificar y alterar tu vuelo para corregir esa deriva del viento. Es decir, esto nos obliga a trabajar más como paracaidistas, teniendo más parámetros que utilizar. Pero esto depende de todos y cada uno de nosotros. Tenemos las herramientas, pero hay que utilizarlas. Sí. Y aquí quiero también decir que por eso hay otra pregunta de cursos de campana, que si apuntamos y intentamos buscar unas técnicas, ahí tenemos los coaches. Pero es muy difícil para sacar una idea. ¿Qué necesito hacer? ¿Sabes? No, sin saber las técnicas que puedo utilizar. Para eso, normalmente, para enseñar a las personas, tenemos cursos de campana. Y teniendo esta información, depende de alumno, de paracaidista, si esta con consecuencia está utilizando que estamos enseñando. ¿No? El curso de campana no termina
Y solo ahí necesitas tener estas técnicas y, como ha dicho antes, apuntarlas, vale, no funcionaba, viento cambiado, como ha dicho Félix, vale, voy a utilizar esto, esto y esto. Me ha enseñado en unos instructores cualificados para eso. Yo me gustaría hacer una reflexión para todos, con la ayuda de Adrián e Ispa, que tienen, y Usur también, que tiene el micrófono abierto, pero os invito a todos a que hagáis una reflexión. ¿Por qué llegamos al paracaidismo y siempre que vamos a aterrizar nos hablan de ese tráfico en forma de U, que empezamos a 1000 pies, a 500 giramos para nuestro tramo de viento de costado y a 300 nos encaramos al viento? La reflexión que quiero que hagáis es: ¿de verdad pensáis que es casual, aleatorio, el que el paracaidismo eligiese esas alturas, o en base a qué está tomado esa decisión de que estas sean las alturas? En este caso, la reflexión nos tiene que hacer llevar a un punto, es decir, todas las personas que trataron de buscar por seguridad una normativa, uno es la ordenación del tráfico, al igual que los aviones, si no sería un caos, eso es la forma de la U, ¿vale? El hecho de que tengamos la T y tengamos los giros a izquierda, a derecha, en una zona u otra no tiene nada que ver. El caso es un tráfico definido y claro en forma de U. Pero las alturas fueron tomadas y basadas en un tipo de material y paracaídas que estaban utilizados en la época y que a día de hoy se extrapola a los equipos de escuela, es decir, de alumnos. A día de hoy, si le preguntamos a Adrián si él sigue estrictamente un tráfico de 1000, 500, 300, evidentemente nos va a decir no. No, porque ni mi material, el material ya no me lo permite, es decir, mi rango, mi tasa de caída, como hablábamos, esa carga LAR, mi técnica de aterrizaje para optimizar el flare, como le queráis llamar, a vuestro aterrizaje, evidentemente no te permite desarrollar esa técnica. Estamos hablando de un patrón estándar que permite a todo paracaidista, sin excepción. Ahí están incluidos los expertos, con las pequeñas variaciones, para que todo paracaidista, insisto, aterrice de forma clara y segura. Es decir, esto es ineludible. Cuando preguntamos por técnicas avanzadas, Adrián nos puede dar consejos, pero insisto, tienen que estar contextualizados. Es para un paracaidista experto que quiere un pilotaje de campana específico. Cuando hablamos de 1000, 500 y 300, da igual, creerme, con una carga LAR 2.2 a una de 0.9 o 1, si sigues ese patronaje, tienes un más menos margen de error para aterrizar en tu target u objetivo, pero funciona. Vale, ¿podemos seguir con otra pregunta? Adelante. Dale, dale. Tenemos una pregunta sobre las campanas, primeras campanas para comprar. ¿Cómo podemos elegir y cómo podemos saber de cuál es para nosotros? Es una pregunta muy abierta, en mi opinión. Como he dicho antes en charla anterior, necesitamos, para dar una respuesta específica, necesito tener una pregunta específica de una persona específica. Necesito saber la referencia de esta persona, qué está volando antes, cuántos saltos tiene, etc. Ahora, que puedo dar es una respuesta muy general. Quería compartir la pantalla. Aquí. Y aquí tenemos tres tipos de campana, una rectangular, una trap o semi-elliptical y una que es más elliptical. ¿Qué es la diferencia? Primero es el tipo de campana, es la diferencia, ¿no? Rectangular es normalmente que damos a alumnos y paracaidistas con un poco menos experiencia está utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un margen para error muy grande, no están muy rápidas, son muy fáciles para manejarlas. ¿Algo más, Félix? No, que estaba buscando una comparación con el mundo de las motos, que a la gente del paracaidismo les suena como muy fácil, pues esto sería como llevar un scooter, ¿no? Diríamos, sería la base que todo el mundo puede llevar y que te da un margen de seguridad bastante alto, por ejemplo. Pero que también te puedes caer. Efectivamente, pero ahora cuando ya hable de las semielípticas, ahora ya Adrián nos dirá, pues esto es como llevar ya unas 600 de este tipo. Yo añadiría que en las rectangulares es en los que se basan las campanas de alumno y los reservas.
efectivamente. Tienen mayor capacidad de presurización, son mucho más dóciles y dan un margen de error mayor en el uso con los mandos. Básicamente eso es lo que las hace para el paracaidista básico, como ha dicho Adrián, ser una campana más segura. Sí. Tapered o semi-elíptico es, por ejemplo, está mucho más, responde mucho más, a la presión en los frenos está mucho menos, los giros son más agresivos y el margen para error es mucho menor, ¿no? Ahora, si hablamos de campanas y la pregunta estaba si puedo coger Sabre 2 o Zafire 2, esas son las campanas. Sabre 2 es de PD, Zafire 3 ahora es de Icarus. Y claro, son más rápidas, todo pasa mucho más rápido con esta campana. Entonces, cuando elegimos este tipo de campana, hay muchos otros también factores. 7 celdas, 9 celdas, carga alar, hay muchos otros factores. Ahora hablamos solo de tipo de campana. Cuando elegimos esta campana necesitamos saber qué objetivo tenemos con la campana y si tenemos suficiente experiencia para esta campana. Por ejemplo, si mi objetivo es saltar wingsuit, no creo que voy a coger semi-elíptica o más. Voy a coger algo que está más docile y está más manejable, más fácil para manejar. Sí, dócil, lo has dicho, se entiende Dócil. perfectamente. Dócil es la palabra correcta. Y highly tapered o elliptical, hay giros son mucho más rápidos. Ahí podemos también, podemos girar con mucho más fácil con arnés, es mucho más responsive. Sí. Con el arnés y con los impulso, menos margen para error con esta campana. Es y mucho, es solo para los pilotos con mucha experiencia. Es mucho más, ¿cómo la podríamos llamar? Sí, responsiva, que cualquier pequeña acción responde mucho más rápido la campana. Si lo llevamos al mundo de la mecánica, yo es que de motos, perdonadme, no tengo ni la más repajolera idea, entonces alguno va a decir, ¿pero qué dice este tarado? Entonces no me quiero meter en algo que desconozco. Pero sí en cuanto a mecánica o motores y asimilándolo un poco con las motos, la campana rectangular sería aquella que te permite, incluso por error, siendo un novato, tirar más de medio puño de golpe, de gas, ¿no? Los moteros, y la salida de ese motor es progresiva, es decir, no, te da un margen de error para que te equivoques. La elíptica que decía Adrián ahora, en este último caso, se me ocurre pensar en este tipo de motos en las que a veces te da miedo tocarlas porque es que tocas un poquito ese mando de gas y aquello ya se mueve como una bala, por Dios, dices, wow, ese es el margen de error. Ahí es donde Adrián hace mucho hincapié. ¿Ese tipo de campanas es para cualquiera? No, vamos a decirlo a día de hoy. Porque yo, llevando una moto de 300 centímetros cúbicos, no puedo coger y perdonarme los moteros. Jesús, si estás por ahí, que tú eres motero, que te veo, corrígeme. Pero antes había una moto súper potente que yo oía, es un poco viejuna, imagino, la R1, ¿no? Que aquello era, por lo visto, una tralla de moto en su época. Pues yo recuerdo que mi miedo era eso, ver lo extremadamente sensible que era aquel puño comparado a la moto que yo tenía. Afortunadamente me avisaron. Evidentemente la respuesta y la agresividad al manejo de esa moto es a lo que se refiere Adrián cuando dice que esa campana es high responsive. Es decir, la respuesta a cualquier maniobra, por pequeña que sea, es muy alta. Y evidentemente cuando hablamos de un paracaídas y vuelo, cuando estamos hablando de incidir sobre cualquier parte del paracaídas, implica incrementar la velocidad, perder altura, cambiar el ángulo de la campana. Todos esos factores se van a producir de una forma más radical y abrupta. Por lo tanto, el margen de error evidentemente es mucho más pequeño. Sí. Eso es solo de tipos de campana. Hay, también tenemos 7 celdas y 9 celdas, dependiendo del objetivo que queremos, de persona, ahí vamos a elegir la campana, el tipo de campana. ¿No? No es muy fácil decir, vale, coge Zafire 2 o Sabre 2
o un pilot o otra campana. Necesitamos saber un poquito más. Es como ir a un piloto de rally y decir, bueno, ¿qué coche puedo coger para rally? Sin saber qué coche, qué la referencia tiene esta persona. Es muy personal, en mi opinión. Y sobre todo que, como tú decías antes, ¿no? La técnica y la habilidad del piloto tiene que estar acorde a ese paracaídas, porque ya ahora, en este grado y en este High Performance Canopy, sí es directamente proporcional la habilidad y experiencia del piloto. Podemos aprovechar para responder a Alfredo Cañas, que nos pregunta, ¿no? Aquí en la evolución de qué moto coger, cuál no, campana coger, cuál no. Dice una pregunta que escucho muchas veces y la gente quiere, por lo que veo, correr mucho y bajar de campana enseguida. ¿Cuándo se debería bajar? ¿Qué ritmo? ¿Cuántos saltos para bajar aproximadamente? ¿En qué se debe basar para bajar? ¿Cuándo puedes haber encontrado tu campana para hacer muchos saltos? Bueno, ahí voy a compartir de parte de presentación de charla anterior. Son preguntas que necesitamos preguntar antes de bajar de campana. Y voy a volver a repetirlas. ¿Qué tipo de campana de paracaídas tienes? ¿Tipo de saltos que vamos a hacer? Si estoy actualizado, ¿cuántos saltos voy a hacer? Puedo aterrizar en cualquier condición. Y ahí hablamos no solo en zona de aterrizajes, pero fuera de zona de aterrizajes. Si puedo aterrizar con viento en cola, sin la manga, sin la T, fuera de la zona. ¿Cuál es mi objetivo? Y ahora, no, quiero decir una cosa, que muchas veces escuchamos la pregunta, ¿cuánto puedo bajar? Es como, bajar la campana es un objetivo. Es un paso en una progresión. Una evolución, llamémosle. Sí. El objetivo para mí es ser un piloto bueno de campana. Y ahí, haciendo los cursos de campana, entrenando, fijando qué estoy haciendo, tráficos, todo esto, ahí va a estar un paso en la progresión cuando va a decir, sí, no puedo sacar más de la campana, estoy aterrizando donde quiero, puedo aterrizar en cualquier sitio fuera en forma segura. Estoy volando para otras personas que una forma predictible. Ahí voy a empezar a planear para bajar la campana. Y si necesito más velocidad, por bajar la campana, carga es mayor, entonces voy a llevar más velocidad. Y si eso es mi objetivo. Por normalmente que tenemos los pilotos, la velocidad se puede sacar cualquier campana. Más velocidad. Pero si quiero llevar todo el vuelo y puedo tomar buenas decisiones con más velocidad. Si tengo suficiente experiencia. A mí me gustó mucho lo que dijiste en tu charla, Adrián, que muchas veces la gente infravalora o quizá a veces ni se acuerda en pensarlo. Es decir, bajan de campana, como tú bien dices ahora, y quiero más velocidad, pero ¿en qué tramo de ese salto quieres más velocidad? Para hacer un aterrizaje mejor. Y me encantó lo que dijiste, espera, no os olvidéis, esa velocidad superior la vais a tener desde el momento que abrís, incluida la apertura, durante el desarrollo de la apertura, cuando sueltan los mandos, cuando tienes un paracaidista de frente, todas esas fases evidentemente va a conllevar que llevas una velocidad y una tasa de caída muchísimo mayor. Entonces no puede ser que obvies esa parte y solo te centres en que, bueno, aterrizo un poco más rápido. Todo el salto va a suceder más rápido. Eso me gustó mucho, esa aclaración, Adrián. Vale. Siguiente pregunta que tenemos es, ¿con cuántos saltos puedo tomar primer curso de campana? Para mí, en mi opinión, después 25 una licencia un título A, podemos empezar con el curso de campana. Primer curso, eso todo depende, no es solo un curso de campana, hay cursos que son preparados para cada nivel de paracaidista. No necesitamos esperar a 100 saltos o 300 saltos para tomar un curso de campana. Tenemos distintos niveles y cada nivel incluye algo distinto para el nivel de esta persona. Dando ejemplos, Alter Ego, empresa para que estoy trabajando, ahora podemos ofrecer tres en Skydive Madrid podemos ofrecer 3 cursos de campana. Gris, que es cómo construir el tráfico y el padrón.
cómo utilizar bandas traseras y los frenos, cómo colapsar la campana en forma segura con las bandas traseras y los frenos, y todo que viene con aterrizajes. Después tenemos el curso amarillo, que es meteorología y distintos aspectos. Hay muchas cosas en este curso de meteorología. Cómo girar en forma correcta en el arnés y las bandas delanteras. Y último, naranja, que podemos dar ahora mismo, es aterrizajes fuera, sin aterrizar fuera, las técnicas que podemos utilizar y cómo podemos evitar aterrizar por encima de un obstáculo. Dependiendo del nivel de persona, de los saltos y qué cursos ha tomado antes, podemos dar distintos cursos a esta persona. Entonces, desde 25 saltos hasta personas con mucha más experiencia. Correcto. Tenemos pregunta, Adri. Cambio de modelo contra bajada de campana. ¿Qué opiniones tenéis? Dependiendo. Yo no me gusta bajar los dos en principio. Cambio de modelo. También depende de experiencia de persona. Bajo de campana es dos cosas distintas. No puedo dar una respuesta así. ¿Qué es mejor? Depende muchísimo de muchos factores. Bajo de campana, ¿qué podemos esperar? Que la campana va a caer mucho más rápido, la velocidad va a estar mucho mayor y la velocidad de descenso va a estar mucho mayor. Cambio de modelo, eso depende. ¿A qué modelo vamos a cambiar? No podemos cambiar de un Sapphire a un Cross-Based. Dependiendo del objetivo que tenemos y qué skills tenemos como un piloto. ¿No, Félix? 100% de acuerdo, es una pregunta intangible, es decir, no hay una fórmula que determine el cómo, cuándo y de qué manera es adecuado cambiar de modelo o de tamaño de paracaídas. Es decir, seguir una vez más todas y cada una de las recomendaciones que Adrián nos ha puesto en la presentación, porque son la llave y la madre del cordero para todo esto. Yo sé que en demasiadas ocasiones me reitero demasiado en las analogías que trato de buscar con el mundo de la moto, que hay muchos practicantes en el paracaidismo, y lo hago por una sencilla razón, para, digamos, minimizar el impacto que pueda tener mi opinión como paracaidista muy veterano y experto y competidor también. Entonces, obviando esa parte, simplemente me voy a lo profano. ¿Por qué es complicado pasar de una moto custom a una R? Pues hombre, porque son dos conceptos de máquina completamente diferentes. Hay que tener un proceso evolutivo para pasar de una a la otra. La posición corporal, los mandos, todo cambia. ¿Cómo paso de una moto que va con marchas a una que es tipo scooter, ¿no? Que no lleva, ¿cómo se le llama eso? Ispa, embrague automático, no sé cómo. Sí, automáticas. Pero Caray, yo voy a poner otro ejemplo, ¿no? Porque en el cambio de marca puede incluir de campana puede incluir que cambie simplemente de fabricante y las campanas sean iguales. Claro. Una Crossfire a una Katana. claro. Por ejemplo. Una es elíptica y otra es elíptica. Vuela distinto. Hay que tener en cuenta una cosa, cuando los propios fabricantes no ponen ninguna premisa para pedir qué tipo de saltos previos se puede tener para comprar un producto, es porque ni siquiera el fabricante puede hacerlo. No es que no quieran, porque no les interese por marketing, que esa es una razón, evidentemente. Si hubiese limitaciones, el mercado pues, se bajaría y se reduciría un 10%. Pero ahí es donde entra la consecuencia de los actos nuestros como paracaidistas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos hace reflexionar, Adrián, con estas preguntas? ¿Qué es lo que queremos conseguir, sobre todo? Es muy fácil llegar y querer ser de repente el rey de la carretera. Bueno, vale, está muy bien, pero ¿cuántas opciones y probabilidades tienes de golpearte duro? Muchas. Esto es lo que nos ocurre a los paracaidistas. No queremos coartar a que nadie baje de campana o cambie de modelo de campana. ¿Verdad, Adrián? Yo no sé si a ti te ocurre, a ti también, Ispa, pero a veces uno se siente un poco ahí como un inquisidor. No bajes todavía de campana, no cambies, que todavía es demasiado pronto. Parece que estamos intentando coartar la libertad de los futuros paracaidistas para que aprendan. No es eso.
El problema es que tenéis que entender que ponéis a los expertos o a los profesionales en una tesitura que ni siquiera los propios fabricantes pueden dar respuesta. Hay que conocer muchísimos detalles de la persona y del paracaidista como piloto para darle un consejo. Entonces, ahí es donde interviene, una vez más, la guía que nos da Adrián, por responderos a vosotros mismos primero todas esas preguntas antes de dirigiros a un experto para decirle, oye, ¿puedo bajar a un 94, un 97, me lo invento? No. Es decir, mira, utilizo este material, salto en estas condiciones, con esta frecuencia, este es mi tipo de habilidad de pilotaje y con esta frecuencia hago esto o me falla lo otro. ¿Crees que es conveniente que cambie de modelo? Ahí es donde sí un profesional te puede dar datos. Por favor, seguir la guía de Adrián, que es fundamental, en serio, porque si no estaríamos en un debate eterno. Esto lleva ocurriendo desde que yo comencé en el 92 y seguro que en el 84 ocurría y en el 2029 ocurrirá lo mismo. Hoy tenemos más información y hay que utilizarla. Y recursos, información y recursos. Y recursos también. Bueno, me pasan una pregunta, Adri, por privadito. Dice, a ver, una curiosidad. ¿Sería recomendable o indispensable tal vez desconectar el RSL antes de iniciar el tráfico, ya que a muchos nos ha arrastrado el aire tras el aterrizaje para que no nos lleve a rastas y liberar? Y liberar, claro, añado yo. Antes de empezar el tráfico. Antes de empezar el tráfico, sí. Pone antes de iniciar el tráfico, sí. No. La respuesta es clara y contundente. No. No. Entiendo que después de aterrizaje alguien puede aterrizar en nuestra campana y llevar nosotros con la campana. No es recomendable. Además, si intentamos desconectar, voy a dar un ejemplo, intentamos desconectar a ASL, primero, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a soltar los frenos o vamos a hacerlo con los frenos? Que si vamos a seguir mirando a tráfico, ¿qué campanas tenemos? O vamos a fijar nuestra visión en el RSL. Y si estamos altos, no quiero, eso es muy general, pero si estamos altos y tenemos una colisión, RSL, si es un skyhook, puede salvar la vida. No recomendaría desconectar en ni parte de tráfico RSL. Si aterrizamos y hace viento muy fuerte y necesitamos liberar la campana, ahí podemos desconectarlo, pero sabemos antes de subir que hay viento fuerte y que posiblemente vamos a necesitar desconectar la campana principal. Pero es lo único que me puede ocurrir. Clarísimo como el agua. Otra pregunta que tenía es, esa pregunta lo sé que decimos en AFF, pero ¿dónde podemos volar la campana después de la apertura? Y voy a poner otra vez el vídeo de la presentación. ¿Se ve? ¿Se ve el vídeo? Sí. Bueno, voy explicando un poquito. El punto azul es punto de salida. Ahí tenemos en amarillo como la pared, la pasada. Ups. Eres una pesada. Y línea azul es caída libre. ¿Vale? Tenemos un paracaidista real aquí, es un GPS. Está haciendo un salto con movimiento de track. Ahí a 5.000 pies pone la apertura. Ahí está abierto y línea amarilla es la apertura. Como podemos observar, primeros 15 segundos está volando en línea perpendicular de la pasada. ¿Vale? ¿Por qué volamos en esta línea? Por otros grupos que tenemos adelante de nosotros. Bueno, saltando después nosotros. ¿Algo más, Félix? No, que me encanta el vídeo, es muy clarificador. Si acaso le queda alguna duda a la gente, se trata que durante los segundos siguientes a tu apertura te sigas manteniendo, digamos, en el sector que se te ha asignado
para tu salto. Es decir, imaginaros, visualizar que cuando nos separamos cada 6, 7 u 8 segundos, dependiendo de la aeronave, la velocidad respecto al suelo de la misma, etcétera, digamos que tenemos un cono. No, sería más que un cono, no, tenemos un cilindro, ¿vale? En caída libre. Este cilindro lo tenemos que seguir respetando perpendicularmente a la trayectoria de la pasada, que nos pueden afectar los tráficos, tanto todavía en caída libre de los paracaidistas que han saltado tras nosotros, como los paracaidistas que ya están con sus paracaídas abiertos que nos han precedido. Es tremendamente fundamental que realicéis un vuelo perpendicular a la pasada en los segundos posteriores a vuestra apertura. Y como bien os ha dicho ya demasiadas veces Adrián, y creo que Ispa también ha incidido en esto, ahí es donde interviene que tenéis que tener la capacidad de controlar en la medida de lo posible vuestra apertura, porque a partir de ahí podréis manejar ese paracaídas y mantenerlo en la trayectoria adecuada. Se produce en demasiados casos una apertura que la dejamos, el paracaídas se gira solo, o bien por el plegado, o bien por el peso que nosotros tenemos que en el arnés más cargado a un lado que otro, que ese paracaídas empieza a coger una dirección que precisamente nos pone en riesgo y en peligro a todos. Debemos tomar el control de forma inmediata y segura de nuestro paracaídas para hacer, como ha demostrado Adrián en el vídeo, un vuelo perpendicular a la trayectoria que lleva el avión en el lanzamiento. La historia es que en el momento que se infle el paracaídas, nosotros llevemos el paracaídas y no nos lleve él a nosotros. Correcto. Y no tengo más preguntas. Entonces, si tenemos... Sí, hay otra más por aquí. O más que una pregunta, es una curiosidad de Paco Zúñigo. Dice, ¿por qué hay tanto interés en bajar de campana? Hay veteranos que llevan campanas grandes. Yo en principio entendía la campana como solo un medio necesario para llegar a tierra seguro. Solo me atraía la caída libre y pensaba que cuanto más seguro, mejor. Pero la verdad es que parece que el vuelo de campana también es todo un mundo, ¿no? Sí, el vuelo de campana es también una disciplina en paracaidismo, ¿no? Tenemos las competiciones y hay muchas distintas disciplinas en vuelo de campana. Tenemos precisión, tenemos formación de vuelo de formación de campana, tenemos el sub. Hay muchas cosas. Sí, hay muchas personas que están pensando bajando la campana que va a sacar mucha más velocidad, pero no es forma segura pensar así y hacerlo así. La cosa es, sí. o si puedo añadirlo, Adri, que al principio la campana efectivamente era un medio simplemente para llevarte al suelo de forma segura. Y luego, gracias a los diseños que se han ido sacando, a la evolución, se ha ido mejorando el rendimiento de tal manera que se ha acabado convirtiendo en otra disciplina. Así es, ¿no, Adri? Sí. Deberían tener la posibilidad o la capacidad de crear paracaídas, digamos, seguros, lentos, que fuesen cool, como son las motos estas chopper, se llaman, o las custom. Sí, que fueran llamativos. Que se permiten el lujo de ir a 80 kilómetros por hora y a la gente le parece, wow, mira cómo mola esa moto, qué indumentaria llevan, son cool. Entonces debería haber algún paracaídas que hiciese eso, porque en realidad uno de los grandes problemas que tenemos es que vemos a un paracaidista, con un paracaídas grande haciendo un aterrizaje convencional y decimos, bah, un matado, va, una mierda. No, señor. Si yo salgo a pasear, ¿para qué quiero una moto que tengo que ir encorvado como si fuese a 230 kilómetros por hora? Si voy a ir a 80 o a 90, pues iré más cómodo en otro tipo de moto. Ahí es donde Adrián hace hincapié. ¿Para qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué objetivo tienes? Entonces, como bien te decía este chico Paco, es decir, si mi prioridad es la caída libre, la seguridad y aterrizar de forma segura, evidentemente la respuesta está dada. No necesito bajar de campana. Sin Al embargo, final, por ejemplo, quizá entramos en contradicciones, Usur, cuando a los alumnos de un 280 le decimos, venga, ahora ya hay veces que hay que incentivarles y motivarles, ¿verdad?, a que bajen. Venga, baja, hay que obligarles incluso. Venga, ahora un 240. Sí, también se producen esos casos. Es decir, todos lo tenéis que saber. ¿Y por qué se lo recomendamos? Porque, como bien nos introdujo Adrián en la primera charla, hay que tener una equivalencia, una proporcionalidad en la carga LAR para que tu vuelo sea más seguro y más controlable. Llevar una carga LAR deficiente te crea muchas limitaciones.
Entonces, en una fase muy, muy inicial, como es el AFF, es conveniente, pero a partir de ahí es aconsejable bajar un mínimo el tamaño de campana, para adecuarlo a la habilidad de ese piloto, porque ya evidentemente con más saltos su experiencia ha aumentado, y también hacerlo acorde a su peso corporal para que el peso suspendido de ese paracaídas esté equilibrado. Y otro factor que veo yo importante es el número de saltos que quiere hacer al cabo de un año. Porque no es lo mismo alguien que va a saltar muy poquito, que mejor no se complique la vida, que alguien que realmente quiere darle un poquito más de alegría al deporte. Totalmente correcto. Usur. Ah, no, está con el micrófono apagado. Ya lo he Ahora ya puesto. estoy por aquí. Haznos alguna pregunta para que Adrián nos responda sabiamente. Pues mira, ha preguntado Francisco aquí en el chat que ve a veces a instructores y gente altamente experimentada con campanas muy pequeñas que bajan girando muy fuerte, ¿no? Y generan pues lo que es la velocidad grande para luego hacer el flare, la recuperación. Pregunta si con una campana de 79, por ejemplo, pies cuadrados, haciendo un patrón normal, se produce un aterrizaje normal. Es decir, Me encanta esta pregunta, me encanta. A mí también, Adri. Esta respuesta es tuya porque la diste la orientación perfecta. Mi respuesta es sí, se puede aterrizar. Y hay muchas veces que está aterrizando mi campana, que es 69, carga alar es 3.0, ahora un poquito menos, pero sí, aterrizado sin hacer ningún giro. Y se puede aterrizar esta campana en forma segura. Es más, podríamos añadirles, Adrián, que a día de hoy no hay ningún fabricante. Vamos a matizar, porque hay gente que empezará a decir, es que yo he visto a un italiano muy chiquitito que llevaba un 30 y no sé cuántos pies. Estamos hablando de paracaidismo deportivo. Señoras, señores, paracaídas que están en el mercado para el uso común del paracaidismo deportivo. No hay ni un solo paracaídas que a día de hoy se produzca y se venda en el mercado para uso deportivo que no se pueda aterrizar con los mandos arriba y haciendo un flare convencional. De hecho, puedes tener esa necesidad en un fuera de zona, en algún sitio complicado, etcétera, etcétera, en el cual si haces un aterrizaje a mucha velocidad, lo mismo no tienes el espacio suficiente para aterrizar dentro. Correcto. Que para esta pregunta también es, ¿por qué hacemos este giro? Es para coger mucha más velocidad vertical y cuando estamos más bajo transmitir la velocidad horizontal y el flare. Por eso hacemos estos giros. Pero sí, como ha dicho Félix, hay todas paracaídas que se puede aterrizar sin hacer cualquier giro de línea recta sin afectar la campana. No hay ninguna campana en el mercado. Decía, por ejemplo, que me encantaba, Cristian lo sabe porque me enfado muchísimo cuando he oído en alguna ocasión a, entre comillas, expertos, decir a personas, generalmente paracaidistas con menos experiencia o de media experiencia, que no es posible, que a estas campanas hay que meterles velocidad. No vamos a confundir a la gente, no hay que ser ningún superhéroe para llevar un paracaídas de este tipo. Hay que tener práctica, un buen uso y sobre todo tener la cabeza bien amueblada como en cualquier otro deporte o actividad de la vida. Solo os pongo un caso muy, muy clarificador. Si hay algo que un paracaidista con una carga alar, como la que mencionaba Adrián, o cualquiera otra que es insignificantemente relevante ahora mismo decirlo, pero con una carga alar, digamos, poderosa, potente, un paracaídas chiquitito que a todos os llama la atención, lo último que haríamos en una zona, por ejemplo, como la de Ocaña, en un fuera de zona, con esos terrenos, ¿no?, que han sido labrados y que se queda ese barro duro, ¿verdad, Adrián? Sí. Lo último que haría es meterle caña a mi paracaídas para entrar envenenado y romperme el tobillo por 27 sitios diferentes. Con suerte solo el tobillo. El tobillo y luego la cadera y el hombro y la cara. Es decir, trataría por todos los medios posibles de hacer un aterrizaje como un alumno. 1, 2, 3, flare. Porque ahí no podemos correr, ahí no podemos optimizar el rango de planeo de nuestra campana precedido de darle esa velocidad, porque lo que estamos haciendo es no incrementar el riesgo de nuestro aterrizaje. Estamos firmando casi nuestra sentencia de muerte. Por lo tanto, no, por favor, no escuchéis historias para no dormir.
Los paracaídas se pueden aterrizar, mandos arriba, 1, 2, 3, flare. Evidentemente, en una zona acondicionada y preparada para el paracaidismo, lisa, con buena hierbecita, deslizante, evidentemente es mucho mejor y más atractivo darle velocidad porque sustentas tu campana, tu peso no se transmite de forma directa al suelo, ese impacto en tu columna se reduce y es muy bonito deslizar. Pero eso no tiene nada que ver con que un paracaídas no pueda ser aterrizado de una forma convencional. Perdón porque me he explicado, pero se nota que me tocaba la fibra de esta pregunta. Y aquí puedo añadir una cosa más de la presentación de Adri del otro día, y es que el rendimiento de la campana lo saca el piloto, no lo saca la campana como tal. Siempre. Es decir, aunque saltes un 79 y hagas las cosas así como dices, ¿no? Un tráfico normal, no vas a sacar el mismo rendimiento que cuando de verdad sabes pilotar y aterrizar una campana de manera más eficiente, llamémosle, o más rápida, más deportiva, más... Imaginaros la situación, os he puesto un caso muy complicado, evidentemente, ¿no? Con esa zona no embarrada, quiero decir, ese barro duro, esos terrones enormes, pero iros a una situación un poco más convencional. Por cualquier circunstancia, ese paracaidista experto evidentemente ha hecho una buena predicción de su aterrizaje, pero todos lo sabemos, la ley de Murphy está ahí, de repente, ¡boom!, ese día termiquito, me cambia el viento y tengo 3 nudos viento a favor. Y yo vengo envenenado como alma que lleva el diablo. Creerme, no es nada divertido entrar a semejante velocidad con el viento a favor. Es decir, Aunque solo sean 3 nudos. hay que tener muchísima pericia, muchísimas piernas y una zona realmente bien acondicionada y preparada para salvaguardar la seguridad de tus piernas y tu integridad física. Es decir, no existe como tal. ¿Qué más Y tenemos luego, por ahí? volviendo al símil de lo de las motos, cuando un paracaidista lleva un paracaídas, una campana pequeña y que la aterriza a mucha velocidad, imaginaos, por ejemplo, un piloto de motos que le dais una RR de estas enormes que tienen muchísima potencia, dice, no, yo solo es que solo puedo pilotar esta moto a 200 por hora. Pues, hombre, si tienes la pericia y eres un buen piloto, aunque sea una moto muy potente, sabrás pilotarla a 20 por hora también, ¿no? Pues un poco el símil. ¿Qué más tenemos ahí? Que no se nos enfría Adrián, que me gustan sus charlas. ¿Qué más tenemos para Adri? Yo quiero hacerle una pregunta a Adi. ¿En qué medida afectan el grosor de las líneas al vuelo de la campana? Que es una pregunta que siempre he oído muchas veces de mucha gente. Y ¿Puedes repetir? Pues no entendí ¿en bien. qué medida afecta el Ah. grosor de las líneas que tienes al vuelo de la campana? Vale, dependiendo de la campana. Eso depende muchísimo de campana. Te doy un ejemplo de mi campana. Ha cambiado los cordones para poner más grandes para trabajar, más gordos. Y ha Para que no cambiado se el te vuelo, rompan. o no se rompan. Y ha cambiado muchísimo del vuelo. Muchísimo. La campana no está volando como antes. Obviamente con las campanas un poquito de tamaño normal o de tipo normal no te va a afectar tanto, no vas a notar tanto, pero con las campanas más pequeñas yo personalmente he notado muchísimo. ¿Podríamos decir que es un concepto aerodinámico, Adrián? Sí. Entonces, al ser un concepto aerodinámico, quizá llegamos mejor a los paracaidistas que tengan menos experiencia creando otra analogía o comparación. Sería un poco absurdo que un camión que no va a ir a más de 80 kilómetros, 90 kilómetros por hora, llevase los faldones que ponen los Fórmula 1, estos aerodinámicos, ¿no? Quizá hay que entender que la resistencia a ese aire va a empezar a sufrir unas consecuencias cuando llevamos una velocidad mucho más elevada. A partir de ahí sí que hay que empezar a poner deflectores, alerones, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos a velocidades bajas, evidentemente no. El concepto de la aerodinámica no va a modificar ostensiblemente el vuelo de tu paracaídas. Pero evidentemente con la campana que lleva Adrián y la velocidad que desarrolla, el grosor de esas líneas sí van a incidir aerodinámicamente en la resistencia que ofrece al aire. Por esa misma razón colapsáis el slider, ¿verdad, Adrián? Sí. No sé si vas a ver, pero si miras al viento, que te estoy enseñando ahora, Se ve. eso te va a afectar, es drag, ¿no? En la Sí. campana. Imagínate como una línea. Y ahora la ves la burbuja atrás y cómo afecta el viento que pasen. Exacto. Mira qué bueno. Sí, esta aplicación recomiendo para todos. Estoy aprendiendo ahora mismo, utilizando mucho para explicaciones,
cómo trabajar con las burbujas y el viento, la presión, muy recomendable. Sí, y ahí tienes las líneas finitas y más grandes. La aplicación se llama Wind Tunnel. Creo que Wind Tunnel. Sí, Wind Tunnel for free. Y esto, Adrián, sería muy bueno aplicándolo al comentario que has hecho antes, ¿no? Esa burbuja que genera un paracaídas y que debido a la impericia o inexperiencia o mal hacer de un piloto en el tráfico, va a incidir sobre otros paracaidistas. Pues fijaros que proporcionalmente el tamaño de la pelotita burbuja que ha puesto Adrián en el simulador, ¿vale? Veis cómo afecta y cómo genera esa turbulencia en la parte trasera de esa pelotita, con ese cambio tan pequeño de la pelotita, ¿no? Como decía, pues imaginaros o tratar de visualizar lo que está haciendo vuestro paracaídas. El aire que vosotros voláis no pasa a tu paracaídas y luego desaparece, deja de existir y no molesta. Efectivamente, detrás de nosotros dejamos una estela de un viento turbulento. En infinidad de ocasiones, y perdonadme que lo diga, la inexperiencia nos hace, exacto, muy bien, gracias Adrián por ponerlo, ¿vale? Todo lo que nosotros pongamos a volar en la parte trasera de ese ala, evidentemente lo que va a recibir es un aire no lineal, va a recibir un aire turbulento, un aire cizallado, que va a incidir en tu vuelo, sobre tu paracaídas. Y puedes sufrir pues, un semicolapso de una, dos o varias celdas de tu paracaídas, una pérdida momentánea de presión, y luego llegamos al suelo y decimos, jo, es que una térmica me ha cogido. No, es que has ido justo detrás de la turbulencia de otro paracaidista, que este se ha cruzado delante de ti. Ah, no, pero estaba un poco lejos. Creerme que el viento y las turbulencias nos afectan. Conforme más intensidad tiene el viento, todos sabemos que hay que aterrizar más lejos de un obstáculo. Debemos considerar otro paracaidista y su paracaídas otro obstáculo, porque van a generar una corriente de aire turbulento tras de sí. Podemos poner dos ejemplos de la vida cotidiana, si te parece bien, Adri. Yo, cuando hablamos de turbulencias de campanas, me gusta poner ejemplos de los barcos. ¿Qué pasa con la agua? Sí, es exactamente un barco muy grande. Podemos notar la agua que está muy ancha, pero es muy corto. Con las campanas más pequeñas es más fino la turbulencia, pero muy larga. La distancia es mucho más larga. Es como un speedboat, ¿no? Cojonuda la comparación, muy bueno. ¿Qué decías, Ispa? ¿Cuál era la tuya? No, que podemos hacer dos comparaciones, ¿no? de cómo afectan las turbulencias. Por ejemplo, en un aeropuerto, los aviones despegan cada X tiempo de separación precisamente para que se limpie un poco la turbulencia que deja el avión anterior de haber despegado. Correcto. Sí. Y un ejemplo de la vida cotidiana, a veces en los días de viento nos ponemos a adelantar a un camión y de repente nos pega un golpe de viento nada más le hemos adelantado. Efectivamente, es crucial. Pues ahí tenéis cómo funciona el rebufo, que detrás no hay nada y de repente salgo y me lo encuentro todo. Joder, ¿cómo se ha movido el coche, no? Ha sido el golpe de viento que te has llevado que te estaba quitando el camión. De ahí que el otro día empezásemos a hablar con Dani Rizos, ¿no? De los sectores, porque es crucial y determinante ir ocupando sectores de aterrizaje para no interferir en los tráficos de los demás y no obligarles a que hagan unos giros bajos pasando por delante de nosotros o tener que alargar su tráfico y pasar por detrás de otro paracaidista. ¿Por qué? Porque esto también conlleva una serie de problemas. Bueno, muy interesante. Adrián, muchísimas gracias. Bien, como siempre. Gracias por tu ayuda, Ispa, ahí, seleccionando. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Oye, yo quiero hacer una pequeña encerrona, si me lo permitís. Hay una pregunta más y creo que sí, ¿no? ¿Qué tenemos? De Francisco. De Francisco. Te la leo yo, Adri. La dureza de la apertura. ¿Guarda relación con el tamaño de la campana? ¿A campana más pequeña, apertura más fuerte? ¿O todo es por el plegado y posición del slider? Hay muchos, creo que estamos... Aquí, con la iglesia hemos topado aquí, ¿verdad? ¿Qué se dice? No es por la velocidad, la dureza de la apertura, no es solo por tamaño de la campana. Mi campana, puedo decir, normalmente abre muy suave y bien. Es muchos otros factores. La velocidad que llevamos en caída libre, la velocidad vertical. La tela de la campana,
el plegado, la posición, hay muchos otros factores, pero el tamaño de la campana no es tan significante en esta parte, en la apertura. El tamaño de campana, cómo afecta la apertura, está mucho más sensible, está mucho más, responde a mala posición, si tocamos algo en las bandas, etc. Ahí, tamaño de campana va a afectar mucho la apertura. Pero la velocidad de la apertura, hay muchos otros factores y unos de los más grandes son la velocidad vertical que llevamos. Por ejemplo, si cuando hacemos un hop and pop, podemos esperar que la campana va a abrir un poquito más lento, ¿no? Porque llevamos mucho menos velocidad vertical. Correcto. ¿Y el plegado? Adrián, responsive, reactiva, es la palabra que buscas. Vale, La campana es mucho más reactiva cuando es pequeña en una apertura. Vale, gracias. Aprendiendo. No, escucha, que es que hemos estado antes los tres ahí con responsive. Sí, no se nos ocurría ninguna palabra. Y no se nos venía a la cabeza la palabra correcta, y es que es reactiva, evidentemente. Reacciona mucho más rápida, de forma mucho más rápida. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, este es Pedro Reyes, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y bueno, en primer lugar, espero que no tengáis enfermos a nadie de vuestra familia y que os vaya bien todo en general. Yo, mira, yo quería hacer una pregunta en referente a lo que ha estado hablando Adrián y también Feli antes, en relación a que practiquemos nosotros ese vuelo con viento de costado. Yo me acuerdo, vamos, mucha experiencia y no tengo muchos saltos, pero bueno, soy un poco aventurero y bueno, pues me fui ahí a Sevilla con eso de la vacilada, de saltar 15. Y ahí en Sevilla pues está, como sabéis, sur-oeste, o sea, perdón, este-oeste son los aterrizajes, ¿no? Y norte y sur no están permitidos los aterrizajes, o sea, la encarada final de la campana no puedes encararla, terminar ahí. Y bueno, y cada vez que iba a saltar allí, pues siempre estaba el viento norte, o sea, casi, sí, las 3 veces que fui, estaba el viento de norte y sur. Y claro, yo tenía que aterrizar derivando, porque claro, yo digo, ¿qué hago cuando voy bajando? Giro mi campana en dirección a este, pero si no está permitido. O sea, perdón, giro la campana en dirección a norte o a sur, con la deriva que tengo, si no está permitido. Y bueno, pues me pegué un leñazo y me jodí el tobillo. Bueno, entonces, correcto, podemos decir que en este caso, por las normas que tiene la zona, en este caso de Sevilla, te obliga a tener un grado de experiencia en el pilotaje para poder aterrizar tu paracaídas con el viento de costado, porque evidentemente, como tú bien dices, si no te permiten aterrizar con la componente norte o sur, sí o sí a la fuerza ese viento que vas a recibir lo vas a tener de costado. Yo quiero matizar, yo cuando os pedía que practicaseis era con seguridad, con altura, que os acostumbréis a ver cómo reacciona vuestro paracaídas y vuestro cerebro para el cálculo de las distancias, la velocidad, el cómo se deriva, cómo vais a percibir y notar que vuestro paracaídas sufre una deriva de viento o no, dependiendo de la intensidad del mismo. ¿Vale? Pero en este caso con mucho más motivo por lo que dice Pedro. Es decir, si hemos entrenado y practicado esta suerte con el viento de costado, podremos afrontar con mayores garantías un posible aterrizaje con el viento de costado, que como paracaidistas sabemos que no va a ser ni una ni dos las veces que lo vamos a tener que hacer, muchas. Y evidentemente vamos a tener un grado de respuesta mayor si hemos practicado este tipo de viento de costado lateral, que no afrontarlo por primera y única vez, como en el caso de Pedro, pues cuando tengo que aterrizar, pues caray, mala suerte, lo siento que te golpeases, Pedro, no te hiciste daño, ¿no? Sí, sí que me hice daño. ¿Me escucháis? Sí, sí. Mira, es que yo he puesto este ejemplo no por menospreciar la zona de salto de Ocaña, porque para mí Ocaña es una de las zonas de salto que más me gusta. No he visitado mucho, pero posiblemente sea una de las mejores del mundo. Pero a lo que voy, que la deriva esa, o sea, el viento ese de costado, que lo que te hace es derivar en referencia a tu objetivo final, que es aterrizar en este-oeste, que es donde se suele aterrizar. Bueno, en Ocaña se suele aterrizar, o sea, los 360 grados pues en varias zonas, pero bueno, siempre de este a oeste. Lo que tú decías, Feli, antes es para que tengamos en cuenta, o sea, nuestro último vuelo final, si nos encontramos con la obligatoriedad de ese viento de costado que no nos permite finalizar nuestro vuelo
que teníamos en proyecto, ¿no? Y entonces dije, Claro. coño, ¿qué hago? O sea, que me está derivando, que no. Y entonces yo me he quedado ahí algunas veces como descolgado y no sé si eso en el curso de campana En te lo el curso de enseñan campana o lo te van a practicas. dar, en un curso de campana te van a dar respuesta a este tipo de casos y situaciones. Y evidentemente, bajo las Es un necesidades, problema, ¿eh? Es un problema. O sea, el viento de costado es un problema que hay que saber gestionarlo, ¿eh? Todos los paracaidistas, ¿eh? efectivamente. Pero no es solo en este caso porque circunstancialmente en Sevilla tengan esa norma y en ese momento te tocase lidiar con el aterrizaje, con el viento de costado. Pensar que como paracaidistas, lo hemos repetido muchas veces, no podemos ampararnos en decir es que yo siempre tengo que aterrizar con el viento de frente y en buenas condiciones. Como paracaidistas todos sabemos que estamos sometidos a una determinada, y voy a entrecomillar, aleatoriedad, porque podemos tener en un fuera de zona, por condiciones de seguridad, tener que elegir un punto de aterrizaje que por cuestiones de obstáculos u otros problemas me obligue a que la mejor opción sea aterrizar con el viento de costado y no con él de frente. Pues en esas circunstancias, si no tienes experiencia previa pilotando tu paracaídas y haciendo un flare con él, con el viento de costado, evidentemente tendremos un problema grave. Es algo que tenemos que gestionar desde el sentido común. Como paracaidista debo estar preparado para poder aterrizar un paracaídas con el viento de frente, con el viento de costado y sí, también con el viento a la espalda. ¿Esto qué quiere decir? Que todo esto ha de estar entrenado y practicado. ¿Qué es lo que vamos a descubrir un día? Si jamás lo he hecho y he tenido una experiencia previa, lo que no voy a hacer un día es aterrizar con 16 nudos de viento en la espalda. Evidentemente el resultado no va a ser muy satisfactorio. Pero sí, si en un curso de campana, de una forma totalmente, digamos, quiero decir, supervisada y controlada por un entrenador, te pueden hacer entrenar esta serie de técnicas y tácticas. ¿Por qué? No te van a hacer enfrentar un aterrizaje con viento de costado con 12 nudos de viento, pero sí se pueden elegir determinadas condiciones que te empiezan a hacer entender y a manejar tu paracaídas de una forma segura y a percibir cómo tu flare asimétrico, porque es realmente la base de todo esto. Cuando llevamos una campana con el viento de costado y pretendemos frenarla, el flare no puede ser simétrico de tal forma que lo hagamos exactamente igual como cuando tenemos el viento de frente. Creo que esto todos lo visualizáis con suficiente claridad. Esto implica que va a haber un mando que tiene que estar más bajo que el otro, pero con el objetivo final de mantener nuestra campana completamente paralela al suelo. Y esto es algo que requiere práctica y entrenamiento. Por eso te digo, Pedro, que es una cosa que desgraciadamente no se da en la formación básica del paracaidismo porque no existe en el AFF, ni puede existir. Aquí, Bueno, Adelante, Adri, todo tuyo. aquí sí puedo añadir un poquito. En Sevilla, la zona principal de aterrizajes, sí hay solo dos direcciones de aterrizajes, pero corrígeme si digo mal, pero creo durante el briefing por la mañana puedes explicar que si no estás cómodo aterrizar con viento lateral, y hay otra zona donde puedes aterrizar en cualquier dirección. Es un poquito más fuera de esta zona, pero ahí se puede aterrizar en viento en la contra. Ahora, con vientos laterales aterrizando, también depende un poquito de fuerza del viento. No, si es viento no hace mucho viento, no recomiendo bajar un freno. Recomiendo compensar con el arnés. Y no recomiendo poner si viento viene de derecha, poner el pie derecha, porque vamos a girar la campana sí o sí buscando el suelo con el pie. Si este viento es mayor, ahí no podemos compensar tanto con el arnés, ahí, como Félix ha dicho, podemos compensar con los frenos. Pero la campana necesita estar plana, no puede girar. Este tipo de aterrizajes enseñamos con un buen briefing, cómo aterrizarlo bien, enseñamos en cursos de campana. Esto es necesario, requiere más formación, como os dice Adrián, os podemos dar pequeños esbozos para que visualicéis y entendáis el contexto de la situación, pero todo esto tiene que estar desarrollado presencialmente para poder dar a una persona instrucciones concretas y específicas. Donde sí os pido una cosa es que racionalicéis la información. Ahora mismo, con lo que se os ha dado, algunos diréis, caray, yo nunca he hecho un flare con el viento de costado.
¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Esperar a que un día me pase lo que a Pedro? Que justo en el momento del aterrizaje descubra cómo es. Mi propuesta es la siguiente, señoras, señores. Cuando tengo mi paracaídas abierto en un salto convencional, el tráfico está despejado, no hay paracaidistas alrededor. ¿De forma segura puedo colocar mi paracaídas de costado al viento? Sí, hágalo. Y en ese momento, ¿qué le impide a usted realizar un flare simulando el aterrizaje? Nada, hágalo. Y va a descubrir en ese momento qué es lo que conlleva hacer un flare cuando tenemos el viento de costado. Y voy a descubrir lo que es un flare simétrico o asimétrico. ¿Qué implica en opciones que en este caso, Adrián, perdóname, solo te voy a hacer una pequeñita corrección, que no me ha dado tiempo a pararte. Cambiar el peso en el arnés es para un paracaidista muy avanzado. Y Adrián os va a dar esa información, pero ahí sí, ya de una forma muy específica, en un curso para un paracaidista avanzado. Este concepto que yo os doy ahora es para el paracaidista de 0 a 1.000.000 de saltos. Hágalo usted con los mandos en altura y de forma segura. Y cuando lo haga, si no lo ha hecho bien, va a ver como su paracaídas, además de reducir la velocidad y tener la sensación de, ¡ay, que estoy subiendo! Vas a ver como tu paracaídas, y si estás vigilando tu campana y el horizonte, cómo se ladea y se inclina. Con lo cual vas a prever claramente diciendo, madre mía, si hago esto en el suelo, ¿qué me va a ocurrir? Lo que me ha dicho Adrián. Esto se me va a ir hacia un lado y luego le añadimos el riesgo, como muy bien ha puntualizado, es que todos de forma inconsciente aplicamos el concepto del Homo sapiens. Si me caigo hacia la derecha, pues voy a intentar apoyar la mano. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Como nos ha dicho Adrián, ese error tan grave como paracaidistas de querer poner la mano de apoyo, ¿vale? Si me voy inclinado hacia la derecha, perdonad que no tenga vídeo, y estiro la mano derecha para intentar apoyarme, señores, no se olviden de que tienen agarrado de la mano un mando, con lo cual lo que están haciendo es incrementar el giro. Por eso, en muchas ocasiones, los aterrizajes con el viento de costado son muy peligrosos, no por lo que implica la situación, sino por cómo el paracaidista acabamos finalizando esa acción. Incrementamos el riesgo con ese giro. Evidentemente, las consecuencias son graves. El hecho de poner la pierna del lado al cual nos estamos cayendo también podemos decir instintivo. El Homo sapiens quiere poner la primera pierna más cercana al punto de impacto, correcto. Ahí es donde os digo que todavía no es el momento, pero Adrián nos lo puede explicar de una forma clarísima y muy buena en un curso de campana cómo incide el peso de nuestro cuerpo en el arnés. Cuanto más me quiero estirar y apoyar sobre la pierna derecha, voy a provocar un efecto tremendamente similar y parecido al que he descrito con la mano. Voy a incrementar el grado de giro de ese paracaídas. Todas estas técnicas, señores, no es para hacer una conferencia por una charla de Zoom. Esto ya es para un curso muy específico y que un profesional evalúe técnicamente y con detalles personalizados de cómo afrontarlo. Pero me voy hacia atrás en mis propias palabras. Esto no os impedimenta para que os demos un consejo que pocas veces se dice. Háganlo ustedes en el vuelo de campana. Visualicen el tráfico. No hay problemas de colisión, de interferencia con otros paracaidistas. Un momento para que ustedes practiquen un aterrizaje con el viento de costado. Y, como digo yo, llenen la cajita de recursos para el día que haya que sacarlos. Todas estas prácticas es ir llenando una cajita. Adrián, me están entrando ganas de apuntarme a un curso de campana avanzado contigo. ¿No se me oye? A ver si los demás también se apuntan y tienen ganas ya con todo esto. Yo estoy ahí que me crecen las uñas ya, me cago en la leche. Ahora ya sí me voy a despedir. Gracias, Adrián. Muy interesante una vez más. Gracias, Ispa, por la ayuda. Nada. Gracias a todos por estar ahí, porque realmente vosotros estáis haciendo que esto merezca la pena. Así que muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Adiós. Muchas gracias a todos. Adiós a todos. Muchas gracias. ¡Qué guapo! ¡Ese rizo! ¿Qué pasa?